Bueno, ya somos unos cuantos que han ingresado. Mientras damos unos minutitos más para que se puedan ir conectando, eh, simplemente dar un pantallazo de la idea y la dinámica de esta presentación, de este webinar. En principio, bueno, presentarnos. Mi nombre es Leandro, yo soy psicólogo, soy especialista en neurociencia cognitiva. Mi colega Federico, que lo pueden ver allí en el chat, Federico Romano, él es estudiante de neurofisiología, estudiante de medicina. Nosotros dos, en conjunto con otro socio, hace poco desarrollamos un emprendimiento de neurotecnología. Neurotecnología, interfase cerebro-computadora, nos especializamos en lo que es electroencefalografía portátil. Y en el marco de este proyecto, digamos, es que nosotros decidimos, en base a algunos desarrollos que estamos trabajando, decidimos organizar este webinar simplemente para difundir y dar conocimiento sobre cómo las nuevas neurotecnologías que se están desarrollando están incursionando en campos más amplios a través de lo que se llama en general neurociencia translacional, donde nosotros tratamos de derivar los conocimientos de la neurociencia hacia otro tipo de aplicaciones prácticas. Y actualmente, en el campo de la neurociencia aplicada, en el campo de las neurotecnologías, se está cada vez más incursionando la tecnología dentro de lo que es el ámbito clínico, y en particular lo que es mindfulness y entrenamiento en meditación. Entonces, un poco la idea de este webinar va en ese sentido. Brevemente nosotros vamos a explicar un poco la dinámica. Vamos a hacer una presentación de aproximadamente una hora y 10 minutos, y posteriormente, a medida que vayan surgiendo preguntas o dudas o cosas para discutir un poco más a fondo luego, lo pueden hacer a través del chat, que vamos a estar tomando las preguntas allí, y vamos a tratar de abordar la mayor cantidad posible sobre el final del webinar, en los finales 20, 25 minutos que tengamos. Si surge la oportunidad, dado el feedback que obtengamos de ustedes sobre el final, si surge la oportunidad de quizás extender a una segunda instancia ya más dinámica, como vimos que se anotaron muchas personas al webinar, dijimos, bueno, la modalidad para hacerlo algo más fluido, que estuviéramos conversando, con muchas personas eso se complica. Entonces, vamos a organizar 2 o 3 instancias posteriores, donde, de acuerdo al feedback que obtengamos de ustedes, si es necesario profundizar o indagar en algunas cosas que tengan ganas de consultar y averiguar un poco más, vamos a hacer organizar alguna charla por Zoom, por ejemplo, para hacerlo más dinámico y indagar algunas preguntas que surjan naturalmente de este webinar. Así que bueno, eso es un poco la modalidad, y bueno, básicamente vamos a dar inicio a la presentación. Yo voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación. Para comenzar, simplemente aclarar que este webinar no pretende hacer un abordaje comprensivo de lo que es el mindfulness, ni tampoco hacer un abordaje súper comprensivo de lo que son las nuevas neurobiotecnologías.
eso va más allá de nuestro alcance de tiempo que tengamos en este momento, sino que nosotros lo que vamos a hacer es enfocarnos en temas específicos de mindfulness y también temas específicos de las nuevas neurobiotecnologías y cómo se desarrolla el puente entre ambas áreas, digamos. Entonces, simplemente, para dar comienzo, vamos a ir por lo que es el mindfulness, cuáles son sus aplicaciones actuales en psicoterapia y por qué la necesidad de incluirlo, cuáles son los vacíos que existen hoy en día en diversas corrientes y contextos psicoterapéuticos, y cómo es que las nuevas neurotecnologías están logrando, digamos, incursionar en el área específica del mindfulness a través de nuevos avances que son realmente recientes y que tienen un gran impacto en el área y ya se están comenzando a desarrollar programas profesionales para poder aplicarlos. Entonces, simplemente queríamos comenzar dando una breve introducción a lo que es el mindfulness. Una definición de James Barat sobre el mindfulness o la atención plena es que simplemente implica darse cuenta de lo que está sucediendo en el momento presente sin desear que sea diferente, disfrutar de lo placentero sin aferrarse cuando cambia, lo cual ocurrirá, y estar con lo desagradable sin temer que siempre será así, lo cual no ocurrirá. Por otro lado, Jon Kabat-Zinn ha definido la meditación de atención plena o mindfulness como la conciencia que surge de prestar atención a propósito en el momento presente y sin juzgar. Y es importante entender que estas definiciones y otras que pueden haber, aparentemente simples, pueden no llegar a transmitir la medida en que este modo de relacionarse con la experiencia es radicalmente diferente de aquellos en lo que normalmente vivimos. La esencia de la atención plena es ser plenamente conscientes de nuestra experiencia en cada momento, igualmente abiertos a lo que sea que surja y libres del dominio de lo que son las rutinas cognitivas habituales, automáticas, y que a menudo están orientadas a objetivos y bueno, en una forma u otra relacionadas con querer que las cosas sean diferentes, de lo que realmente son. Y en este sentido, varios conceptos a entender acerca del mindfulness que a veces no son comprendidos en su total extensión por aquellos que se inician en la práctica, y es el hecho de que el mindfulness no involucra una atención forzada, no involucra esforzarse, sino simplemente dar cuenta de lo que estamos experimentando de la forma más claramente posible. Se puede partir de la respiración, sonidos, etc. Y bueno, ir gradualmente expandiendo a la totalidad de la experiencia. Otro punto importante es que no existe un self, digamos, detrás percibiendo o enfocando las cosas, sino que todo sucede en el mismo espacio de conciencia. Y en este contexto, entender que las cosas surgen sin nuestro control tampoco. Y de la misma forma luego desaparecen, y que cosas como los pensamientos, juicios, emociones, surgen, digamos, de la misma forma y de la misma forma desaparecen. En ese sentido, el concepto importante subyacente es que los pensamientos no son hechos, más que entidades con existencia propia. Todos estos fenómenos que aparecen en la conciencia surgen de interrelaciones y son hechos más que cosas. Y de esta forma, un humor negativo, por ejemplo, puede disparar pensamientos negativos, pero lo que nosotros logramos entender dentro de esta perspectiva de mindfulness es que estos pensamientos no son realidades en sí, y no bien las condiciones que hicieron que surjan desaparecen, también desaparecen los pensamientos. Y respecto a esto, por ejemplo,
en las teorizaciones iniciales de John Kabat-Zinn, donde el programa de mindfulness fue desarrollado particularmente para lidiar con pacientes con dolor crónico, los autores ahí hablan de que nosotros, en el caso de la experiencia de dolor, por ejemplo, desde un punto de vista de atención plena, no estamos tratando de agregarle, restarle, cambiarla o hacernos sentir mejor. Simplemente tratamos de experimentar el dolor sin ninguna separación. En lugar de luchar contra el sentimiento o alejarnos de él, lo que hacemos más bien es aprender a volvernos hacia él. Podemos aprender a dar la bienvenida a aquellas cosas que no son deseadas, como el dolor, simplemente porque están allí y bueno, forman parte de nuestra vida, digamos. Entonces, ¿cuáles son en este contexto los problemas para los cuales el mindfulness puede traer una perspectiva interesante y lograr abordar algunos de los vacíos que existen? Entonces, bueno, ¿cuál es el papel que juega el mindfulness y las terapias basadas en mindfulness hoy en día? ¿Y por qué la necesidad de incorporar este tipo de prácticas en la clínica? Esto vamos a estar hablando un poco a continuación. En cierta forma, en principio, digamos, cada vez más autores reconocen que hacer foco en maneras más efectivas de sentir y experimentar son como el futuro de las psicoterapias, dado los innumerables beneficios que se están demostrando a través de los distintos estudios científicos en el campo, y eso es un punto a destacar. Existe también esto, como les comentaba, una gran necesidad de abordar vacíos de actuales paradigmas psicoterapéuticos. Ha habido una falta de, digamos, de aplicación práctica de algunos de los actuales entendimientos acerca del procesamiento de la información que tienen ciertas repercusiones en cuanto al procesamiento emocional efectivo, que es un concepto que vamos a hablar ahora. Muchas corrientes psicológicas, incluida la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, presentan algunas fallas, por ejemplo, para manejar creencias arraigadas en la persona que no son susceptibles a lo que es el uso del raciocinio y el trabajo directo con el pensamiento. O sea, en otras palabras, muchas veces resulta extremadamente difícil en el contexto terapéutico modificar diversas creencias disfuncionales de la persona por lo que son las vías clásicamente propuestas, digamos, por muchos modelos psicológicos. Y esto sucede particularmente por un enfoque casi exclusivo en ciertos tipos o códigos de información cognitiva mental, digamos, para lo cual el mindfulness ofrece una serie de ventajas en lo que es el procesamiento emocional efectivo. Una forma de verlo es que, bueno, podemos conocer todos los hechos de algo y no actuar necesariamente de la mejor manera. Podemos saber que algo es irracional, pero aún así no lo creemos. Ese saber es, digamos, un saber proposicional, lingüístico, racional, conceptual, mientras que la creencia que hay detrás es más profunda, es de carácter implicacional, que es lo que vamos a ver a continuación, y de alto grado, es como un sentido o un significado experimentado. El autor, este autor, en Matthew, que habla en su libro Social, habla sobre este punto respecto a que bueno, el hecho de que conozcamos, digamos, todos los factores o hechos sobre algo no necesariamente implica que nosotros modifiquemos nuestra conducta o nos comportemos de la mejor manera esperada en determinada situación o contexto. Entonces ahí hay una disociación entre lo racional, digamos, y lo emocional, pero no es tan simple en términos de emocional, sino que va más profundo y es algo que vamos a comentar ahora. Un punto importante a destacar es la idea de que existe un proceso orgánico, un neurocognitivo de procesamiento emocional, que puede ser asistido por esto que les comentaba al principio, por estos nuevos avances en intervenciones prácticas de la neurociencia aplicada. Y bueno, y en este sentido, en el ámbito existe una falta de innovación e integración de herramientas tecnológicas, que bueno,
los actuales avances en lo que es materia de hardware y software, procesamiento de datos, inteligencia artificial, machine learning y diversos algoritmos que se están empezando a trabajar y aplicar en el campo, representan un creciente cúmulo de recursos que no están siendo aprovechados en todo su potencial por lo que es la psicología aplicada. Y si bien existen algunos adelantos en la incorporación de tecnología y avances recientes en terapia, por ejemplo, lo que es realidad virtual, en sí la disciplina psicológica está un poco, digamos, como rezagada en ese sentido y existe poca automatización de procesos y también pocas aplicaciones de valor diferencial, o sea, que implementen estas herramientas novedosas, como lo pueden ser la inteligencia artificial, por ejemplo, al servicio de mejorar diagnósticos, procesos, tratamientos o evaluaciones en general de la información que es provista por la persona. Entonces, un nuevo desarrollo es las neurotecnologías, digamos, eh, y estas neurotecnologías están tendiendo el puente hacia la clínica a través de lo que es particularmente el mindfulness y las técnicas de atención plena. Sí, entonces tenemos un concepto sumamente importante a entender, que es el de procesamiento emocional. ¿Sí? El procesamiento emocional y las intervenciones efectivas. Rachman allí habla de un proceso por el cual las perturbaciones emocionales son absorbidas y disminuidas en la medida en que otras experiencias y comportamientos pueden proceder sin alteración, digamos. Entonces, existe un procesamiento emocional y existen modos efectivos e inefectivos de procesamiento emocional. Nosotros, por ejemplo, para entender este concepto, podemos tomar como ejemplo lo que es el duelo por pérdida, por ejemplo. Una persona que sufre la pérdida de un ser querido, obviamente transita por un proceso de duelo que inevitablemente todo aquel hecho, estímulo que haga recordar a la persona de la persona que ha fallecido, la persona querida, en los momentos posteriores a la pérdida, indudablemente generan un impacto emocional, una descarga emocional que no es del mismo grado de intensidad que si lo vemos meses después, cuando la persona ya ha transitado por un proceso de duelo, digamos. Entonces, lo que ocurre acá entre una cosa y la otra es un procesamiento emocional que implica que a futuro los mismos tipos de estímulos, ya sea, bueno, hechos, recuerdos, todo aquello que haga suscitar el recuerdo, digamos, de la persona que ha fallecido, ya no genera el mismo impacto y descarga emocional que lo hacía meses atrás cuando estaba mucho más cerca del momento en el cual la persona allegada ha fallecido. Entonces esto implica que ha habido un procesamiento emocional y todo aquel nuevo estímulo relacionado eh, con la pérdida ya no genera el mismo impacto emocional. Entonces, eh, es la idea de que existe naturalmente un proceso orgánico, neurocognitivo y natural, digamos, de organizar esquemas de significado que ocurren de una manera bastante implícita a veces y generan un procesamiento emocional. Es lo que el autor Michael Brown, por ejemplo, llama la idea de volverse bueno en sentir. Aquellas personas que desarrollan una habilidad para sentir, digamos, de forma eficiente, logran procesar las cosas emocionalmente de una manera más eficiente. En general, dentro de la tradición cognitivo-conductual, por ejemplo, la depresión se ha abordado desde la perspectiva digamos, no se ha abordado desde la perspectiva de lo que es el procesamiento emocional, sino a través de lo que es la identificación y modificación de pensamientos, imágenes, interpretaciones, digamos, y significados que suponen
que mantienen el trastorno. Y ahí tenemos, bueno, los desarrollos, por ejemplo, de Beck. Aunque esto último, indudablemente, digo, ha sido ha sido un enfoque muy efectivo, no está exento de problemas. Y desde la evidencia que existe entre lo que es el tratamiento de la depresión para evitar recaídas, por ejemplo, usando un paradigma psicofarmacológico, por ejemplo, y por otro lado un paradigma de intervención cognitivo-conductual, inevitablemente la evidencia está a favor de que para evitar o prevenir las recaídas en depresión, los modelos psicoterapéuticos cognitivo-conductuales son ampliamente superiores a la psicofarmacología. Y esto ocurre porque en el proceso nosotros estamos modificando esquemas de creencias, modificando esquemas conceptuales y de significado que tienen un impacto en justamente esto, en este procesamiento emocional. En la medida que surgen nuevos estímulos, surge un humor negativo, depresivo, no se genera una escalada hacia un episodio agudo de depresión. Y esto es porque ha habido inevitablemente cambios esquemáticos a nivel mental que hace que esto no suceda. Ahora, ¿cuál es el problema? Entender bien los códigos de información cognitiva y los códigos mediante los cuales las personas procesan la información. De forma que hay modos de procesar la información que son más efectivos para generar estos cambios esquemáticos y de esta forma lograr un procesamiento emocional efectivo. Y hay otros modos que son más ineficientes. Y acá es donde empieza a entrar en juego lo que es el mindfulness. Indudablemente las teorías y los desarrollos en el modelo cognitivo-conductual y otros han tenido una repercusión muy grande para lo que es nuestra comprensión de la mente humana. Y bueno, las teorías más influyentes han sido el modelo de la red asociativa, la teoría del estilo atribucional de Seligman, el modelo cognitivo clínico de Beck, la atribución de la causa de los acontecimientos, por ejemplo, en el caso de la depresión, son atribuciones internas, estables y globales. Digamos, fallé en mi examen de manejo porque no puedo hacer exámenes directamente. El modelo cognitivo clínico de Beck, existe una serie determinada de eventos estresantes que activan esquemas, ocurren sesgos cognitivos y eso genera reacciones emocionales. Y la trascendencia de esto es que existe una relación directa entre cognición y afecto, y cambiar el significado de las creencias es lo que genera un cambio a nivel emocional. El modelo cognitivo clínico implica evaluación. Lo central es que la resolución emocional es una tarea intelectual. Las conexiones, digamos, son el eslabón mediador en la producción emocional, pero tiene algunos problemas potenciales. Y es que podemos experimentar reacciones emocionales sin ser capaces de identificar necesariamente un pensamiento previo. También podemos pensar en emociones sin reaccionar o sin reacción. La disparidad entre el pensamiento y la emoción apunta a que existen creencias más de tipo intelectual y más de tipo emocional. Y esto es algo, digamos, muy antiguo y muy debatido a lo largo del tiempo, que es la idea un poco de cabeza contra corazón, y donde la persona puede entender cognitivamente que algo es irracional o que no es verdad, pero aún así no creerlo internamente. Entonces, hay toda una serie de ejemplos. Sé que no soy inútil, pero no lo creo. Sé que no tengo sobrepeso, pero me siento gordo o gorda. Sé que mis miedos son irracionales, pero no puedo evitar tenerlos. Beck decía al respecto que, bueno, uno no puede creer nada emocionalmente, sino que el paciente lo que habla es sobre el grado de la creencia. Y en realidad se está viendo que esto no es tan así, gracias a los nuevos desarrollos en investigaciones en cuanto a las ciencias cognitivas, en cuanto al entendimiento de la forma en que procesamos la información. Entonces, esto tiene diversas implicancias. Lo que ocurre principalmente es que en el caso, por ejemplo, del modelo cognitivo,
a veces no se presta atención a los sentimientos como significados o fuentes de información. Y esto conlleva a ver el hecho de que existe más de una ruta a la emoción. Y acá es donde entra en juego la teoría de subsistemas cognitivos interactivos de Bernal y Tesseder, que han tenido un impacto también, ellos, un desarrollo importante en todo lo que es el área de mindfulness y digamos, programas y terapias basadas en atención plena. Y de acá se derivan dos cosas. Por un lado, hay dos niveles de significado, dos formas en que nosotros procesamos la información y trabajamos con la información cognitiva, digamos. Y de esto se derivan tres formas de procesar material emocional. Una de las cuales es efectiva para lograr lo que es el procesamiento emocional efectivo. Y otras dos generan a veces un poco de obstáculos y se dificulta trabajar los cambios esquemáticos y de significado que repercuten en las emociones y en el desarrollo o la eficacia con la cual las personas pueden transitar diversos trastornos, tanto del lado de la ansiedad como de la depresión. Entonces es importante entender que existen, digamos, dos niveles de significado y que el mindfulness es muy efectivo para sintonizarnos con un tipo de procesamiento ejecutivo en un modo experiencial, digamos, que es una forma de procesar información que es mucho más efectiva para la resolución emocional. Y entonces en un examen minucioso existen sorprendentes paralelismos, digamos, entre lo que es la atención plena o el mindfulness y el modo mental en el que predomina un procesamiento implicacional, digamos, y que es especialmente efectivo para esto de procesar eficazmente nuestras emociones y que, bueno, se desarrolla una disminución del impacto de todos estos estímulos que las personas con diversos trastornos le suceden, estímulos tanto de ansiedad, depresión, y que, bueno, tiene un impacto tremendo en lo que es la recuperación de los pacientes. En la arquitectura cognitiva de este modelo de subsistemas cognitivos interactivos, existen dos sistemas, el implicacional, que está directamente relacionado con la producción de emociones, y el propositivo, que tiene contribuciones indirectas a la emoción. Los significados de orden superior están asociados con significados sentidos, digamos, sentidos implícitos. Es esa cosa de la sensación de bueno, algo está mal, esta persona me genera confianza, esta no, esa sensación a veces de desesperanza que aparece de la nada. Y por otro lado existen significados específicos, predicciones, atribuciones que se derivan de estos modelos de orden superior, digamos. Entonces, la teoría de subsistemas cognitivos tiene estos dos niveles de significado. Y bueno, el procesamiento de las emociones a través de la ruta cognitiva, lo que dice este modelo es que no siempre puede ser el más útil para resolver los problemas emocionales. Y representa una gran dificultad en la psicoterapia, la cognitivo-conductual y otras, donde los cambios emocionales en realidad pueden estar en un nivel más profundo en lugar de este nivel cognitivo conceptual. Entonces, los autores de este modelo han propuesto que, digamos, los cambios en los modelos mentales esquemáticos que tenemos, que contribuyen a la configuración depresiva, contribuyen a la ansiedad, la forma de cambiar estos modelos para lograr cambios emocionales a largo plazo se facilita mediante el procesamiento de nuestra experiencia en un nivel implicacional. Y esto está respaldado por un acceso más directo a estos esquemas y a la modificación misma de los modelos mentales que se encuentran disponibles en este modo. Y las herramientas provistas por la psicología contemplativa, y acá entra en juego lo que es el mindfulness, abordan esta problemática y se observa que un enfoque basado en la experiencia, para experiencias negativas, por ejemplo, facilita una mejor regulación del estado de ánimo en comparación con un enfoque más evaluativo.
lo cual corrobora la evidencia creciente que muestra que las personas entrenadas en la meditación de atención plena, por ejemplo, parecen tener como una ventaja estratégica en el procesamiento de las emociones negativas y la regulación emocional en general. Nosotros en el mindfulness desarrollamos una integración de la experiencia donde dejamos de lado la visión autocentrada, ¿sí? de nuestro foco de atención, y vamos hacia una visión más holística e integrativa de la experiencia, que tiene menos involucramiento del yo y contamina menos la experiencia. ¿Qué pasa? Las personas que tienen episodios y momentos puntuales en los cuales se encuentran suscitando, digamos, un estado de ánimo depresivo, negativo, generalmente lo que hacen es pensar sobre el problema, por qué me está ocurriendo, cuáles son sus causas, se plantean, digamos, el estado actual de lo que ellos son versus lo que les gustaría hacer y cómo las cosas les gustaría que sean. Y en vez de contemplar la experiencia globalmente, se enganchan con los estímulos y entran en un proceso de diálogo interno muy conceptual, donde el procesamiento de la información queda en un nivel solo y no se llega a un nivel más profundo. Entonces, una forma de entender de entender esto es, digamos, ¿cómo entendemos estos niveles de significado? Bueno, por un lado, una forma, por ejemplo, de verlo es en el caso, por ejemplo, de lo que es la poesía. Nosotros, cuando uno lee un poema, si a alguien le gusta la poesía, lo puede tener un poco más claro, es que al leer un poema, la forma en que nosotros lo comprendemos o captamos el significado es teniendo en cuenta toda una serie de estímulos y de cosas que el poema suscita. O sea, el poema suscita recuerdos, imágenes, sensaciones, toda una serie de cosas digamos, no van más allá y están a un nivel más profundo de lo que es quedarnos simplemente con cada verso del poema. Entonces, este modelo esquemático lo que muestra es que en realidad el significado en general que le atribuimos a las cosas está conformado por toda una serie de códigos distintos de información. Significados específicos, sensaciones corporales, sonidos, imágenes, recuerdos, cosas que nosotros nos imaginamos. Cuando nosotros integramos todo esto, es que recién ahí logramos, bueno, comprender lo que el poema me está queriendo transmitir en todo su sentido. Si nosotros nos quedamos simplemente con la parte lingüística, con los versos, con los conceptos, nos vamos a quedar en un nivel mucho más simple. Entonces, lo lingüístico, lo conceptual, lo racional, es un código de información, pero no es el único, y necesitamos de todo el resto de códigos de información para lograr captar el significado de las cosas. Entonces, los modelos esquemáticos que nosotros tenemos de la realidad, del sí mismo, de nosotros, de los demás, son modelos que están conformados por un patrón de información que abarca diversos códigos mentales, que no son solo cuestiones conceptuales o lingüísticas. Entonces, cuando nosotros simplemente reflexionamos sobre la experiencia, cuando una persona que está cursando digamos, un pico de depresión empieza a cuestionarse el porqué de esto, cómo me gustaría que esto fuera diferente, empieza a empezar a atribuir las causas de por qué se siente así, lo que hace simplemente es engancharse con pensamientos y engancharse con un solo nivel de información. Y bueno, muchos modelos psicoterapéuticos, por ejemplo, lo que es el caso de la depresión, incluyendo la terapia cognitivo-conductual,
Digamos, esta se centra en cambiar los significados negativos relacionados con el self, con sí mismo, tanto específicos como esquemáticos, que lo que están haciendo es sostener la configuración de este bloqueo depresivo. Con frecuencia esto implica estrategias de reestructuración cognitiva diseñadas explícitamente para cambiar la creencia en los pensamientos automáticos, negativos y, bueno, los supuestos disfuncionales, subyacentes. Pero es importante enfatizar que desde la perspectiva de los subsistemas cognitivos interactivos, tales técnicas explícitamente cognitivas no solo que no son la única herramienta, sino que tampoco son necesariamente la mejor manera de lograr el tipo de cambios en los modelos esquemáticos relacionados con el afecto, que son centrales, digamos, para que puedan ocurrir cambios. Implícitamente, estos otros enfoques, desde el lado de la experiencia, del lado del mindfulness, logra trabajar estos modelos de una forma mucho más eficaz y fluida. Entonces, la dependencia en el pensamiento, exclusivamente de las formas de reestructuración cognitiva, corre el riesgo de mantener un modo proposicional, o sea, este nivel proposicional de significados en lo que es nuestro procesamiento a nivel de nuestras funciones ejecutivas, que lo que hace es impedir el procesamiento emocional efectivo. Entonces, lo que se está descubriendo, lo que se ha descubierto, es que esta especie de reestructuración cognitiva fría y racional conduce a mejoras, sin dudas, pero comparado con modelos con un enfoque experimental centrados en el contexto, en los sentimientos, en las sensaciones, emociones, en todo el abanico de códigos de información, de una forma reflexiva, atenta, sin juzgar, conduce a un procesamiento emocional mucho más efectivo y a un cambio de los esquemas mentales subyacentes de una forma mucho más efectiva. Y bueno, digamos, en el curso de la terapia, los pacientes abordan repetidamente lo que son los pensamientos y sentimientos negativos desde este enfoque nuevo, experimental, con una nueva, digamos, mentalidad. Y los ejercicios como la identificación de los pensamientos y las respuestas que necesariamente requieren un cambio implícito son facilitadas por este nuevo tipo de procesar la información que ocurre a través de técnicas como el mindfulness. Entonces, bueno, un poco lo que hablábamos, estas consideraciones frías, intelectuales versus las que son las rutas cognitivas implicacionales. Entonces, esto es un poco a modo esquemático, ejemplifica lo que es los significados de alto grado, digamos, y los significados específicos. El sistema implicacional de nuestras creencias, nuestro significado de las cosas, reciben información sensorial, están directamente vinculados con las emociones, y a partir de esto es que salen algunos pensamientos, ideas que surgen de estos modelos que son significados específicos. Pero si nosotros nos quedamos solo con esos significados específicos, no estamos logrando eficientemente adentrarnos en lo que es los significados de alto grado, digamos. Entonces, lo que implica este modelo es que existen tres formas de procesar información, una de las cuales es la más eficiente. La más eficiente es la implicacional, como les comentaba, en lo que es la terapia dialéctico-comportamental, que es una de las terapias de tercera generación de las terapias cognitivas, es lo que se denomina la mente sabia. Tenemos otra forma también que es la emotiva. La emotiva es cuando la persona directamente, desde una perspectiva totalmente irreflexiva, se encuentra desbordada y sumida en las emociones y no hay ningún componente reflexivo. Lo que en inglés se denomina mindless emoting, por ejemplo, que es lo que estos autores hablan en el caso emotivo. Y lo que les comentaba al principio,
El modelo conceptual racional es este de pensar en nuestra experiencia, en las cosas que sentimos desde una visión puramente conceptual. Y lo que se ha visto, ya varios estudios logran replicar los mismos resultados, es que cuando, por ejemplo, se hace una inducción de un humor negativo a la persona, aquellos a los que se le instruye pensar el por qué me siento así, en pensar en cómo esta experiencia afecta la sensación mi sensación de autoestima, qué es lo que yo siento en cuanto a mis competencias, cuáles son las causas de por qué me siento así, cuando lo hacen desde un punto de vista conceptual versus simplemente contemplar la experiencia negativa, contemplar el humor negativo y los pensamientos que surjan, pero sin engancharnos con ellos y sin terminar en toda una cadena de pensamientos que uno lleva al otro, sino simplemente dar cuenta de la experiencia sin juzgar. Lo que se observa es que posteriormente a la inducción negativa, aquellos que se dedicaron a reflexionar conceptualmente sobre, digamos, el humor negativo y la razón por la cual ese estímulo generó un impacto negativo en la persona, lo que se observa es que sus emociones predominantes posteriormente son negativas y por un periodo de tiempo más prolongado. En cambio, aquellos que simplemente se enfocaron en dar cuenta de la experiencia sin juzgar, el impacto emocional negativo es mucho más reducido y en un periodo corto de tiempo ya deja de existir. Entonces, la evidencia cada vez más, digamos, apoya esta noción de que el mindfulness es un instrumento particularmente efectivo para entrar en este modo implicacional de procesar la información que logra contemplar todo el abanico de información sensorial y logra generar estos cambios esquemáticos de significado de una forma mucho más efectiva. Los clásicos, digamos, insights que generan cambios a largo plazo a nivel de las emociones son formas de, bueno, procesar información emocional desde un punto de vista más abarcativo a través de estos significados implicacionales. Acá, a modo de ejemplo, simplemente lo que se está mostrando son los distintos modos de procesar la información. Digamos, el modelo A es el modelo donde quedamos en este bucle proposicional de pensar en conceptos, de pensar las cosas desde un punto de vista lingüístico, racional y frío. El B es a través de un modelo implicacional y el C es el emocional, es donde estamos perdidos y sumergidos en nuestras descargas o respuestas emocionales. Entonces, existen estos tres modos, digamos, de la mente, que como les decía, la forma de acceder al modelo implicacional, que es particularmente efectivo para el procesamiento emocional, se logra a través del mindfulness. Como les comentaba, existe este paralelismo realmente sorprendente entre lo que es la atención plena y este modelo, digamos, cognitivo. Entonces, el mindfulness en un entorno clínico, lo que ha sido la mayoría de las intervenciones basadas en meditación de atención plena se basa en un enfoque que, bueno, fue primero articulado por lo que fue el curso de reducción del estrés basado en la atención plena, que fue desarrollado por John Kabat-Zinn y sus colegas, que surgió como un medio para abordar el estrés debilitante en pacientes ambulatorios, que a menudo tenían, como les comentaba, dolor crónico. Y bueno, desde entonces, lo que fue el programa de reducción del estrés basado en mindfulness, basado en la atención plena, generó muchos derivados, uno de los cuales es la terapia cognitiva basada en la atención plena, que se utilizan en numerosos contextos terapéuticos. La estructura básica de un curso de reducción del estrés basado en la atención plena generalmente
Y también sus formas derivadas consisten en un programa generalmente de 8 semanas, con una sesión de 2 horas y media, 3 horas y media por semana, con una clase que generalmente consta de 10 a 20 participantes, aunque las clases más grandes y más pequeñas también se dan. Se lleva a cabo también un retiro silencioso de un día, a veces dos, centrado en la práctica de la meditación. Esto generalmente se hace luego de la sexta semana, ya ha pasado todo un tiempo de entrenamiento. Y bueno, durante las sesiones los participantes aprenden las distintas técnicas, generalmente también involucra tener instrucción didáctica, digamos, en temas relevantes a lo que es, por ejemplo, la fisiología del estrés. Y bueno, los participantes deben apoyar estas prácticas presenciales con 45 minutos de práctica diaria. Y en principio, como les comentaba, el desarrollo en mindfulness fue centrado en el dolor crónico, luego se generalizó para el estrés. La terapia cognitiva basada en mindfulness se centró desde un principio en lo que es la depresión y la prevención de recaídas. Y hoy en día es también utilizada en otros problemas como la ansiedad y el estrés, pero sigue siendo y es uno de los programas basados en mindfulness con mayor evidencia científica, sobre todo para lo que es prevención de recaídas en depresión. Y además de cultivar una orientación general de aceptación radical, eh, los programas basados en mindfulness no apuntan, si bien explícitamente, digamos, a cambiar modelos esquemáticos mentales relacionados con trastornos específicos, sí logran entrenar a la persona en este modo de procesar la información implicacional, el modo, en estos modos de la mente, el modo implicacional que hace que sea mucho más eficiente el procesamiento emocional y el cambio de las estructuras cognitivas en estos esquemas que mantienen las configuraciones de los trastornos de ansiedad o depresión. Entonces, como les comentábamos hasta ahora, básicamente el punto central es esta capacidad para entrar en este modo experiencial, digamos, o implicacional, pero también se ha estudiado toda una serie digamos, de razones por las cuales también el mindfulness, la atención plena, genera beneficios en toda una serie de problemas o trastornos. Uno de los cuales, por ejemplo, es el aumento, digamos, o el trabajo, el desarrollo de lo que es la metacognición. También el funcionamiento ejecutivo, se observa que tiene un impacto en el funcionamiento ejecutivo de la persona, en el procesamiento de la información. Se genera una conciencia mejorada de la emoción también. Se modifica la reactividad emocional en personas que están entrenadas en mindfulness. Esto de la reevaluación cognitiva, que es especialmente eficiente a través de este modo implicacional, es lo que básicamente nos centramos en lo que ha sido el desarrollo hasta ahora de esta temática, pero entender que existen también otros factores por los cuales el mindfulness también influye en estas cosas, no solamente en este modelo implicacional, pero sin duda los autores, digamos, se centran y reafirman que una de las razones más importantes por las cuales el mindfulness es particularmente importante para las psicoterapias y para contemplar estos vacíos en cuanto a la forma en que nosotros tratamos de modificar los modelos esquemáticos, es justamente mejorando esta reevaluación cognitiva, mejorando lo que es el procesamiento de la información en un modo implicacional que ayuda a cambiar los esquemas y genera un procesamiento emocional efectivo. Y
Y también existen, digamos, un procesamiento alterado de lo que son las recompensas, lo cual esto tiene un impacto en el caso de adicciones y en tratamiento para adicciones. Las aplicaciones en la psicoterapia son, como les comentaba, depresión, ansiedad, dolor crónico, y existen objetivos emergentes para los cuales se está empezando a estudiar la efectividad del mindfulness. Existen investigaciones incipientes, algunas de las cuales logran tener dificultades para replicarse, pero esto no quita el punto central en la práctica del mindfulness, que es dar cuenta de la experiencia de una forma totalmente diferente, no centrada en metas, no centrada en objetivos, sino simplemente aceptando la experiencia tal cual es, lo cual tiene un impacto realmente grande en diversos trastornos. De todas formas, existen objetivos emergentes, como trastornos de la atención, aplicaciones en trastornos de la atención, estrés postraumático, trastornos alimentarios y obesidad, enfermedades mentales más graves. Y por ejemplo, en el caso de la terapia dialéctico-comportamental es la única sonda de tratamiento estándar efectiva, digamos, para lo que es el trastorno límite de la personalidad, que es lo que está corroborado ampliamente por digamos, la investigación académica. Entonces, ¿cómo es que estas neurotecnologías que les comentaba al principio están comenzando a incursionar en el área? Y cómo es que, digamos, a través del mindfulness están teniendo un impacto, y qué es lo que pretenden aportar en este campo específico, que es el campo de la clínica y de la psicoterapia. Un caso, o sea, en general, un caso reciente de tecnología que surge desde la neurociencia es lo que se denomina interfaz cerebro-computadora. Tecnológicamente ha habido un progreso considerable en muchos tipos de tecnologías, algunas de las cuales se están incorporando en la clínica. Un ejemplo es la realidad virtual, por ejemplo, en lo que es el tratamiento psicológico, en el manejo de fobias y situaciones de angustia y ansiedad, a tal punto que se ha convertido en un importante aliado de los profesionales para mejorar la calidad de vida de los pacientes en esas situaciones. Pero fuera de eso, como utilización de dispositivos, no ha habido todavía un boom, digamos, grande en este sentido, pero un desarrollo reciente en lo que es el campo de las interfaces cerebro-computadora, que está comenzando a tener un impacto similar, aunque si bien, como digo, recién se está empezando a explorar su aplicación para el trabajo profesional en el área de la salud, está comenzando a introducirse y de la mano de lo que es el mindfulness y el entrenamiento en la atención plena y también en técnicas de relajación. Brevemente, para comprender un poco lo que es la tecnología, una interfaz cerebro-computadora, digamos, lo que representa es una vía de comunicación entre un cerebro y un dispositivo externo. En general pueden ser digamos, de formato invasivo, o sea, electrodos implantados directamente en el cerebro de la persona, o no invasivos a través de un electroencefalograma. También se le denomina EEG, que lo que hace es leer las ondas cerebrales eléctricas en nuestro cuero cabelludo, que se traducen, en el caso de las interfaces cerebro-computadora, en comandos que un hardware puede leer y ejecutar, o brinda toda una serie de información que puede ser interpretada y genera variables de interés para profesionales. Y un desarrollo reciente ha sido la creación justamente de dispositivos de electroencefalografía, que son estos dispositivos que vemos acá. La electroencefalografía es una técnica ampliamente utilizada en la academia, tiene su aplicación en lo que es estudios diagnósticos a nivel del campo de la medicina. Y estos nuevos dispositivos
son dispositivos portátiles de bajo costo que se conectan a una computadora, a una tablet, a un teléfono inteligente, y que realmente pueden expandir el desarrollo de aplicaciones, dada la versatilidad que tienen. Un ejemplo de esto es el dispositivo Muse, que es uno de los cuales nosotros trabajamos, que es el último acá a la derecha, que es como una vincha que se coloca en el nivel de la cabeza. Y bueno, y esta vincha es desarrollada por una compañía canadiense denominada Interaxon. La compañía lo comercializa como un dispositivo destinado a todo aquel que desea realizar un entrenamiento en la relajación y la atención plena. Y también es comercializado con el fin de ser usado por profesionales del área de la salud mental para trabajar estos aspectos vinculados con la respuesta de relajación y la atención plena. A modo general, lo que están permitiéndose estas nuevas tecnologías es objetivar registros y brindar más feedback al terapeuta y a la persona en particular que practica mindfulness o realiza técnicas de atención y relajación plena. Y también existen aplicaciones en la asistencia de lo que es el neurofeedback, que es el entrenamiento cerebral a través de aprendizaje condicionado, que ahora lo vamos a ver en breve. Y esto, bueno, es un poco algunos de los dispositivos que en general tienen un costo alrededor de $200, $300, dependiendo del modelo, dependiendo de la cantidad de canales de entrada de información que tengan. De todas formas, un punto importante a entender, en el caso de lo que es la ciencia afectiva, porque estos dispositivos lo que vendrían a aportarnos es un registro objetivo del estado mental, cognitivo, emocional, digamos, de la persona, e implica toda una serie de conceptos, e implica la posibilidad de captar una emoción en una persona, pero hay que entender que esto tiene sus particularidades. La ciencia afectiva que estudia las emociones humanas, digamos, involucra múltiples disciplinas que lo que hace es intentar abarcar todos los aspectos y variables que intervienen en lo que es la expresión emocional y los sentimientos y las emociones. La clasificación de las emociones sigue siendo muy controversial, aunque existen dos puntos de vista, digamos, fundamentales en la investigación emocional hoy en día. Y uno es la teoría discreta de las emociones, basada en aspectos comportamentales, digamos, y biológicos, en la que se cree que todos los seres humanos nacemos con un conjunto básico y transcultural de emociones básicas, digamos, pudiéndose diferenciar unas de otras mediante la expresión facial, por ejemplo, entre otros aspectos. Y el otro punto fundamental tiene que ver con la clasificación mediante ejes dimensionales que agrupan las emociones según diversas concepciones socioculturales o por determinado valor, que esto es otro punto. Pero en general describimos una emoción determinada con una valencia, digamos, positiva, neutra, negativa, una intensidad o excitación, dependiendo del modelo, obviamente, y clasificando algunas como más básicas y otras complejas. Lo importante a entender es que todos los estados mentales investigados con dispositivos eje portátiles que se está trabajando por compañías como Muse y también nosotros en Naxon Labs para el desarrollo de aplicaciones que logren detectar las emociones. Con estos dispositivos eje portátiles tienen su validación en lo que es la electroencefalografía tradicional. Los eje o electroencefalogramas portátiles abarcan cada vez más áreas donde predominaba este eje tradicional, que tienen numerosa cantidad de canales, son dispositivos grandes, tenés que usarlos en un contexto de laboratorio o en el hospital. Por eso, la posibilidad de captar estados cognitivos con dispositivos portátiles permite hacerlo en cualquier contexto, como en el ámbito clínico y en otra serie de contextos, gracias a esta versatilidad de que si bien son dispositivos, digamos,
con un menor input de información, porque tienen menos canales, logran captar estados cognitivos y emocionales y lo hacen de una forma portátil. Entonces, tenemos distintos modelos de emociones, el de Paul Ekman, por ejemplo. Tenemos el modelo circunplejo de James Russell. Estas son distintas formas de clasificar las emociones. También el modelo de Plutchik. Y bueno, en general nos hablan de distintas formas de clasificar, digamos, las emociones, que es un punto base que se tiene que tener en cuenta para luego lograr interpretar. Tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos captando a través de estos dispositivos eje portátiles. En los últimos 5 años de investigaciones en el área, es notable el gran desafío que existe gracias o sea, es notable el desafío que existe para captar las emociones, pero gracias a lo que son los avances en las ciencias computacionales, más específicamente en el desarrollo y trabajo con inteligencia artificial, machine learning y algunos paradigmas nuevos de análisis de datos, se está logrando toda una serie de reconocimiento emocional a través de la actividad cerebral que tiene grandes ventajas y incluso lo que se observa es que está superando lo que es el reconocimiento facial. Por lo que cada día la atención se está centrando más en estos dispositivos eje portátiles de tipo comercial. Paul Ekman decía que, bueno, las personas pueden ocultar sus verdaderos estados emocionales exhibiendo sus máscaras sociales, lo cual puede causar un error al predecir su estado emocional, pero la actividad fisiológica es un canal emocional más sólido para reconocer los estados emocionales internos, incluso si se expresa esta máscara social humana, digamos. También lo que se está viendo actualmente es que actividades cotidianas como no sé, conducir, dormir o incluso entretenerse con un videojuego están siendo abordadas y mejoradas por las neurotecnologías y los ejes portátiles no invasivos están, dentro de todos, a la delantera en cuanto a tecnologías comparadas con otras cosas. Y cada vez está creciendo más en el campo. La detección emocional objetiva en tiempo real por medio de estos dispositivos cómodos y portátiles está siendo y va a ser uno de los grandes saltos tecnológicos de los próximos años, volviendo su uso, digamos, masivo y cotidiano, lo cual es algo muy importante y ya se está comenzando a ver incluso abordajes éticos, dadas las particularidades que tiene esta idea de captar información cerebral y traducirla a variables cognitivas emocionales. Entonces, existen toda una serie de marcos que se están desarrollando para el reconocimiento digamos, de emociones humanas. En general, no queremos entrar en detalles, pero los electroencefalogramas involucran señales no lineales de cambios rápidos y repentinos. Las señales de EEG son de naturaleza altamente no lineal y tienen diversas características que cuando nosotros lo llevamos a tratar de captar emociones tiene sus particularidades. Si se está trabajando diversas arquitecturas de reconocimiento de emociones, pero esta complejidad y no linealidad son difíciles de abordar con ciertos métodos computacionales, pero lo que se está observando y lo que nosotros estamos trabajando también y desarrollando es que con métodos de aprendizaje automático, incluso con máquinas de lo que se llama vectores simples, sumado a redes neuronales, son soluciones que una enorme cantidad de estudios académicos están logrando avalar y respaldar para lograr captar efectivamente y con un alto grado de precisión diversos estados emocionales en las personas. Y así de esta forma se están logrando avances con distintos tipos de algoritmos, machine learning y redes neuronales. Acá, a modo de ejemplo, simplemente estos son ejemplos de algunos estudios de
cómo es lo que se llama el pipeline de procesamiento de información para trabajar con la señal, filtrarla, pulirla, y luego hacerlo pasar por modelos de entrenamiento, por patrones ya establecidos en la academia, y por diversos algoritmos y modelos de análisis estadísticos para lograr clasificar bajo distintos marcos conceptuales las emociones. Sin entrar mucho en detalles, simplemente mencionar que en los últimos 2 años ha habido una explosión de avances y estudios en el área, y el grado con el cual se está logrando predecir emociones, incluso bastante complejas. Es increíble cómo se está avanzando y se están logrando resultados más que positivos y realmente sorprendentes, porque no es sencillo con un dispositivo portátil lograr captar esta información, y la verdad los saltos que se están logrando son considerables. Como les mencionaba, uno de los desarrollos es esta compañía que se denomina Interaxon, que tiene su hincha llamada Muse. Nosotros trabajamos con este dispositivo. Nosotros estamos desarrollando soluciones de software que lo que hacen es implementar, digamos, distintas interfaces para trabajar con la información cerebral para distintos objetivos. Y ahora, sobre el final, le vamos a comentar un poco respecto a lo que es más, al desarrollo, digamos, que es más relacionado, que está más relacionado con esta área, donde nosotros estamos trabajando una interfaz para lograr medir en tiempo real distintos estados emocionales de la persona. Entonces, Muse lo que hace, su algoritmo trabaja el estado cognitivo de la persona, pero particularmente trabaja distintas formas de lograr llevar a la persona a ese estado de relajación, de concentración relajada, perdón, que es propio del mindfulness y la atención plena. Muse tiene un programa para profesionales donde se trabaja con psicólogos y profesionales de la salud mental en el área clínica, donde lo que permite es, digamos, trabajar con el paciente justamente el entrenamiento de la atención plena, el entrenamiento del mindfulness, y tener un feedback más objetivo de si la persona lo está haciendo bien y cómo evoluciona a lo largo del tiempo la habilidad de esta persona, del paciente, de lograr mantenerse por un mayor lapso de tiempo en este estado de atención relajada. Entonces, Muse tiene un algoritmo que funciona particularmente bien, está muy bien entrenado, donde lo que hace a través de un feedback auditivo, o sea, uno se coloca esta vincha, capta información neuronal, y a través de un feedback auditivo lo que hace es empujarte a mantenerte en este estado de concentración relajada. Y el algoritmo funciona bastante bien en ese sentido porque logra captar justamente ese estado. Lo que pretende la aplicación usada con la vincha es justamente que te mantenga en un estado de lo que ellos llaman calma, pero en realidad es una atención relajada. Y si uno, por ejemplo, comienza a sentirse como más ansioso o está más ansioso, uno recibe un feedback auditivo, uno se puede colocar unos auriculares o directamente escucha a través del audio del celular, o si está usando una tablet, por ejemplo. Un feedback auditivo, por ejemplo, si uno selecciona un sonido ambiental, como puede ser una playa, por ejemplo, lo que te da es, digamos, sonidos de olas más fuertes, se escucha como una tormenta, como que el viento aumenta, entonces te da un panorama auditivo, sonoro, de que todo está como más activo, como más caótico. En cambio, cuando uno logra ir trabajando hacia una atención relajada, el sonido ambiental es mucho más pacífico. Entonces uno escucha apenas una brisa,
se empiezan a escuchar el ruido de algunos pájaros, el sonido de las olas también es mucho más atenuado. Y de la misma forma, si uno empieza a, a entrar como un estado de somnolencia, que suele ocurrir y es una de las dificultades a veces en el entrenamiento, en la atención plena a lo largo del tiempo, es tratar de, bueno, abordar esta sensación de somnolencia si uno logra relajarse, que tampoco es el estado óptimo que uno quiere, digamos, el cual uno quiere llegar, sino que uno trata de mantenerse en un estado de concentración relajada, siendo atento a todo lo que está surgiendo en el momento presente. También, si uno empieza a entrar en un estado de somnolencia, el algoritmo capta muy bien esto y de nuevo te da un feedback auditivo más caótico. Entonces, el algoritmo es particularmente bueno en ver esos momentos en que nosotros nos enganchamos con los estímulos, incluidos con los pensamientos, que es esa cosa bueno, que a veces nos encontramos de un momento para otro perdido con algún pensamiento que surgió y nos hemos olvidado totalmente el propósito inicial de la práctica, que es justamente notar esos pensamientos y tratarlos en cierta forma como otro input, como quien trataría un sonido que surge y luego desvanece. Entonces, en vez de engancharnos con los pensamientos y perdernos del objetivo, que es mantener la atención en todo lo que surge en el momento presente, cuando ocurren esos cambios repentinos hacia con el foco de la atención, donde nos perdemos en los pensamientos, rápidamente el algoritmo lo capta muy bien y nos da este feedback auditivo donde todo se vuelve un poco más caótico. Entonces esto empieza a objetivizar el registro de cómo nosotros vamos evolucionando en la práctica de la meditación, y en el caso del programa para profesionales genera una plataforma para hacer un seguimiento de cada paciente, donde se puede trabajar un poco también cuestiones que tienen que ver con la aparición de ansiedad y cómo logramos relajarnos, y cómo es a través de un feedback auditivo podemos ver cómo la técnica que nosotros estamos implementando está teniendo un impacto. Y eso a veces es bastante útil para aquellas personas que no necesariamente tienen una conciencia bastante acrecentada de todo lo que involucra estar experimentando ansiedad y bueno, la persona piensa todo menos que está teniendo un pico de ansiedad o que está teniendo manifestaciones de ansiedad, sino que piensa que, bueno, algo le está ocurriendo, algo malo le está ocurriendo a la persona, o que, bueno, está teniendo una serie de síntomas que pueden estar más involucrados con algún problema médico que en realidad estar simplemente experimentando ansiedad. Y esto es una buena forma de ver a través de un feedback objetivo cómo aumenta la ansiedad en la persona, cómo se genera ese impacto y cómo disminuye a través de una técnica que nosotros podemos aplicar, no necesariamente el mindfulness, sino alguna técnica de relajación, por ejemplo, de relajación corporal. Entonces, Muse digamos, un agente importante incursionando en el área de traer el mindfulness, que es súper importante, como hemos comentado en psicoterapia, por sus ventajas en lo que tiene que ver con el procesamiento de la información. También Muse trabaja con otra otra empresa que es Mindlift, en el área de neurofeedback. Ahora, el área de lo que es neurofeedback hace especial uso de esta tecnología para ciertos trastornos específicos que nos pareció interesante comentarlo. Entonces, el neurofeedback lo que hace es, digamos, entrenar de forma con condicionamiento clásico, digamos, a la persona a mantenerse en cierto estado cerebral
que está directamente asociado con cierto estado mental. Entonces, en el caso de Mindleaf, Mindleaf tiene aplicaciones interactivas que hacen uso de este trabajo en condicionamiento operante, donde, bueno, a través de diversos juegos, diversas series de aplicaciones, se trabaja una forma de propiciar y aumentar y mantener a lo largo del tiempo a través bueno, plasticidad cerebral que logra modificar en el largo plazo digamos, el promedio en el grado en que un tipo de actividad cerebral está presente. Lo hace a través de condicionamiento operante, donde, bueno, estimula con ciertas interfaces visuales que cierto tipo de ondas cerebrales que están asociadas con ciertos estados cognitivos logren entrenarse y mejorarse. Y un uso, por ejemplo, de esta tecnología de neurofeedback con este dispositivo de neurotecnología portátil es justamente el área de lo que tiene que ver con el déficit de atención. Entonces, se trabaja en la estimulación de la atención y de lograr mantener un estado atencional en el tiempo a través de condicionamiento operante, reforzando la aparición de ciertas frecuencias de ondas cerebrales que están asociadas juntamente con una atención acrecentada. Y este es otro tipo de aplicaciones que nos pareció importante mencionarlas aquí. Todas estas iniciativas, nosotros vamos a enviarles links a todos los que se anotaron al webinar con los enlaces para justamente, si quieren ahondar un poco más, si pueden leer un poco más de qué se tratan y bueno, si luego les interesa incorporarlas en su propia práctica profesional, lo puedan hacer. Esto es un poco las interfaces del sistema que te da la información, los distintos tipos de información que ofrecen, las distintas métricas, un poco eso. Otro tipo también de neurotecnología relacionada con el entrenamiento de la atención es una vincha que se llama FocusBand, que también tiene una interfaz que se usa a través de un celular, una tablet, que trabaja más o menos en base al mismo concepto de neurofeedback, obteniendo un input cerebral y así logrando a través de su interfaz y por condicionamiento no solo medir, sino intervenir con ciertas aplicaciones para sostener y acrecentar los niveles atencionales de la persona a lo largo del tiempo. Otro de los dispositivos de electroencefalografía portátiles que digamos, están en el área y que los comenté al principio, ahora cuando estamos hablando de la parte de neurotecnología, es que se llama Emotiv, que es el que ven acá a la izquierda. Y este dispositivo ya está, digamos, mostrando otra serie de variables que van más allá de lo que, por ejemplo, ofrece Muse, que Muse se enfoca fuertemente en lo que es atención plena, meditación, trabajar medidas objetivas del estado de atención relajada de la persona y bueno, cuando la persona se va o hacia el extremo de la somnolencia o hacia el extremo de la ansiedad y picos de ansiedad. En cambio, Emotiv tiene un algoritmo muy bueno que ha trabajado a través de técnicas de computacionales, de machine learning. Ellos llevan en el mercado ya bastantes años, unos 10 años aproximadamente, y han logrado perfeccionar su análisis de datos al punto que nos ofrecen con la interfaz que ellos, digamos, tienen para su dispositivo, registros subjetivos de no solo los niveles de estrés de la persona o también de la atención o de la relajación, sino también el nivel en el cual la persona muestra interés por algún estímulo, por ejemplo, o muestra cierto grado de excitación, en este caso entendido como una emoción positiva, como puede ser la alegría, y también el grado de involucramiento con una tarea o con un estímulo. Entonces, ya lo que ofrecen es toda una serie de medidas que, si bien pueden ser utilizadas para brindar un feedback, hacer una especie de biofeedback
a la persona que, bueno, nosotros estamos trabajando en el contexto clínico con el estrés, por ejemplo, y le estamos enseñando una técnica de relajación y queremos ver y mostrarle al paciente que tenga un feedback visual de cómo lo que está haciendo está teniendo un impacto en su fisiología, que lo podemos hacer a través de esta interfaz, mostrándole cómo va cambiando su intensidad de estrés y cómo va aumentando o disminuyendo la relajación, la ansiedad, pero también ofrece un abanico de posibilidades digamos, de medir estados cognitivos, emocionales en otros contextos. Entonces, en el caso de Motive está apostando fuertemente al área de lo que es la psicología laboral, donde utilizando este dispositivo y su interfaz, nosotros podemos hacer un registro de cómo la persona está, cómo su estado, sus diversos estados cognitivos se están desarrollando en el contexto laboral. Y de esa forma podemos obtener registro de, bueno, si cierto contexto, cierto momento, horario del día está teniendo un mayor impacto en el estrés experimentado por la persona, o si está habiendo un involucramiento en las tareas que está haciendo, si está teniendo mayor nivel de atención y en ese sentido también de probabilidades de mejor performance en la tarea que está trabajando. Entonces es una medida importante de diagnóstico y de registro objetivo de toda una serie de parámetros que se pueden trabajar gracias a este paradigma de tecnología eje portátil que permite, bueno, agarrar a la persona en el contexto laboral, ya sea una persona que trabaje en oficina o que trabaje en un contexto más de una fábrica, en una industria, lo puede usar de forma cómoda y remotamente estamos obteniendo un registro de cómo los estados emocionales de la persona están cambiando y están desarrollándose. Entonces, también es otra iniciativa interesante. Y sin dejar de lado tampoco lo que es el área del sueño, que nos pareció importante incluirla acá y que está teniendo un importante desarrollo con las neurotecnologías con las neurotecnologías portátiles. A modo de ejemplo, Dream es una empresa que tiene un eje portátil, que es este que vemos acá, que capta la información neuronal y genera un primer pantallazo de cómo está la calidad del sueño de la persona. Y digamos, como psicólogo, el sueño hoy en día es uno de los factores que cada vez más se está trabajando y los estudios indican y es ampliamente reconocido que tiene un impacto enorme en lo que es trastornos psicológicos y fisiológicos también, de modo que es un factor de riesgo para toda una serie de problemas, tanto a nivel de salud mental como también a nivel de salud física. Y en este sentido, empresas como esta que desarrollan dispositivos de neurotecnología portátiles ofrecen un dispositivo, un EEG que uno lo puede usar en su casa, se lo coloca, duerme una noche y esto genera un pequeño, no es un diagnóstico médico, pero sí es un indicio, un primer pantallazo de cómo está la calidad de sueño de la persona, que puede suscitar la recomendación de ir a un especialista en medicina del sueño y hacer un estudio de polisomnografía, por ejemplo, que es el estudio del sueño, más abarcativo, con todos sus componentes, para chequear si realmente puede existir un trastorno del sueño. Y a su vez, la interfaz y la aplicación que tiene este dispositivo va acompañado con toda una serie de estrategias vinculadas a lo que es la higiene del sueño, que es muy importante. Entonces, también quisimos involucrarlo como otro ejemplo de trabajo en el área clínica, más vinculado a, bueno, tener medidas objetivas de la calidad del sueño de la persona. Y brevemente nosotros, ahora sobre el final, ya estamos por dar finalizada la presentación de nuestro webinar. Se nos fue unos 10 minutos un poco más tarde porque, bueno, comenzamos un poquito más tarde dado el
el imprevisto técnico que tuvimos. Agradecemos a todos a los que están presentes todavía mirando nuestro webinar. Les recuerdo nuevamente que esto va a quedar grabado y luego vamos a pasarle el link, el enlace a todos los que se anotaron para que lo puedan chequear de nuevo. Y también vamos a mandar toda la serie de enlaces a estas iniciativas que veníamos mencionando y los recursos que cuentan en sus web para que puedan indagar un poco más. Nosotros, como les comentamos al principio, somos Naxon Labs y en este campo de las neurotecnologías portátiles, nosotros trabajamos en ofrecer información de datos derivados del cerebro tomados con neurotecnología portátil de bajo costo para satisfacer necesidades bueno, por un lado neurocientíficos e investigadores, pero también profesionales del área de la salud mental y clínicas, de acuerdo a las aplicaciones que nosotros estamos desarrollando. Nosotros ofrecemos una forma accesible, digamos, de visualizar y registrar la actividad cerebral y los estados mentales de la persona. Las ventajas que tiene esto, un poco lo que les comentaba anteriormente, es que se reducen los costos de investigación del cerebro, se amplía la versatilidad de las posibilidades de investigación y también de hacer estudios del cerebro que sean accesibles para un público más amplio. Y también acelerar y apoyar los diagnósticos y tratamientos en salud mental. Es un poco esto de objetivizar las medidas, obtener más registros de lo que la persona está experimentando, simplemente para medir evolución en ciertos trastornos, para ver la parte de lo que es esto del procesamiento emocional, que les comentamos este concepto inicial de procesamiento emocional y cómo es realmente efectivo a través del mindfulness y la atención plena. Y bueno, ofrecer medidas objetivas sobre lo que las personas sienten y experimentan. Entonces nosotros combinamos este dispositivo eje portátil con nuestra interfaz para lograr eso. Nosotros tenemos varias líneas de desarrollo. Lo que les queríamos comentar brevemente ahora es nuestra línea denominada Emotions, que consiste en un sistema de monitoreo de emociones que lo que hace es, bueno, traducir la información del cerebro en marcadores visuales objetivos de estados como la ansiedad, la relajación, la concentración, la alegría o tristeza. Lo que permite es realizar toda una nueva serie de investigaciones sobre los estados mentales y cognitivos y mejorar los registros objetivos en pacientes para diagnóstico y también para lo que es aplicar estrategias de intervención, como les comentábamos, el área del mindfulness es un punto muy importante. Nosotros con estas plataformas lo que se puede hacer es generar un feedback, un biofeedback en tiempo real para trabajar diversas emociones como la ansiedad, el estado de estrés, la relajación con el paciente y también generar un registro a lo largo del tiempo de cómo va mejorando y cambiando el estado, digamos, basal y su reacción ante estímulos ansiógenos o que inducen a un humor negativo, cómo eso va cambiando y lo podemos observar de una forma objetiva. Entonces, permite hacer un seguimiento de la evolución del paciente, hacer una monitorización remota y también eso es un punto a destacar. Nosotros podemos prestarle la vincha a la persona que se la lleva a su casa y desde su casa practicar, hacer una sesión de atención plena en sus distintas variables y eso tener un registro y bueno, ver cómo le fue a la persona con eso. Y en el campo de lo que es en tiempo real generar este biofeedback, lo que hace es mejorar la implementación de técnicas para la regulación de ciertos trastornos mentales. Y bueno, también permite aprender sobre las emociones y cómo uno es que responde a eventos o estímulos. Entonces, esto se puede hacer en un contexto terapéutico, pero también en investigaciones en psicología, en el ámbito académico y también personal. Entonces, lo que hace la plataforma es mostrarnos en tiempo real diversas emociones, cómo varían en intensidad. Esto es simplemente una
visión solapada, que es una opción que tenemos, pero también podemos ver las emociones, las distintas emociones separadas y cómo aumentan en intensidad. Podemos hacer un registro de una sesión de determinado tiempo. Podemos generar notas a lo largo del tiempo que vamos registrando. Podemos generar eventos, marcar eventos o estímulos que decimos, bueno, supongamos que hacemos una investigación en el área de psicología, en el área cognitiva, y a la persona, al participante, le vamos a estar mostrando cada X cantidad de tiempo un estímulo particular. Nosotros lo marcamos eso en la plataforma y eso se ejecuta de forma sincronizada con lo que nosotros le mostramos. Y luego analizamos qué sucede en las instancias que ese estímulo aparece con las distintas respuestas emocionales. Y también tenemos métricas, luego de final la sesión, de qué emociones está más predominante a lo largo de la sesión. Y esto lo podemos filtrar de acuerdo a los eventos que nosotros marcamos. Entonces, si ponemos, por ejemplo, simplemente damos de ejemplo, le hacemos escuchar a una persona música relajante por determinado tiempo y luego le hacemos escuchar, no sé, heavy metal por otro tiempo y nosotros luego filtramos y vemos a ver qué sucede durante la música relajante, qué sucede durante el heavy metal en la respuesta emocional de la persona. Y existe una opción digamos, de panel interactivo donde de una forma esquemática que lo decidimos hacer a través de un círculo que aumenta, disminuye, cómo va cambiando en tiempo real la emoción. Y esto está más pensado para que en el caso del contexto terapéutico la persona pueda ver cómo va cambiando su emoción, digamos, su estado emocional, cognitivo. Como les mencionaba, el foco del desarrollo de esta plataforma, como lo que se está haciendo a nivel de la academia, nosotros trabajamos con una extensa estructura de análisis de datos que lo que hacen es traducir esta información cerebral en estos estados emocionales. Y trabajamos básicamente a través de modelos de redes neuronales, lo que se llama modelos multilineales a nivel de estadística, pero también con patrones respaldados en la academia, patrones de actividad cerebral que están altamente correlacionados con ciertos estados emocionales. Y en el caso de las redes neuronales y algoritmos, si bien nosotros desarrollamos nuestros propios modelos, nosotros integramos cosas que en los estudios de los últimos 2-3 años se observa que tiene, digamos, mejor eficacia para lograr clasificar las emociones. Simplemente damos ejemplo para dar un poco de idea del background de cuál es el análisis y el mecanismo por el cual con la información neuronal nosotros observamos los estados emocionales de la persona. Entonces, simplemente comentarles ese desarrollo y bueno, es el área que nosotros estamos trabajando, que tiene digamos, una aplicación más directa en lo que es el área de la salud mental, tanto en la parte, el aspecto clínico como el aspecto de investigación académica. Así que, bueno, simplemente queríamos dejar a modo de contacto a nosotros un poco más de información. Nosotros en el mail, igual, allí enviamos links a nuestros canales por si quieren conocer un poco más sobre nosotros y estar en contacto a futuro, por si les interesa más adelante probar el desarrollo del Emotions. Nosotros estamos en proceso de desarrollo de esta línea en particular. Nosotros trabajamos con otras interfaces que hemos desarrollado más que nada para investigación en el área específica de neurociencia, o sea, para personas que trabajan en academia desde el área de neurocientífica. Y ahora estamos continuando el desarrollo de esta línea que es de emociones, digamos. Acá tenemos algunos de nuestros canales de Twitter, Facebook, LinkedIn, pero accediendo a nuestra página, allí está toda la información, naxonlabs.com. Así que para no extendernos más, vamos a
a ir a lo que es las preguntas que pueden haber surgido eh, durante, durante el webinar. Así que vamos a chequear algunas cosas que podamos comentar ahora. De todas formas, como les comentábamos, de acuerdo al feedback y al sondear las preguntas ahora, si vemos que en realidad da para incursionar perdón, en un webinar, en una sesión de Zoom, por ejemplo, donde podamos tener un diálogo más fluido para sacarnos un poco más las dudas que podamos tener respecto a estos desarrollos y alguna de las implicancias que tiene. Podemos organizar una o dos eventos de seguimiento para tener este diálogo más fluido y lo podemos comunicar a través de mail. Y de nuevo les repito que les vamos a enviar el enlace de lo que fue el webinar para chequearlo nuevamente si desean revisarlo. Bueno, una de las preguntas que surgió, por ejemplo, para prevenir el caso de crisis epilépticas, en el caso eso es un área con un componente alto de desarrollo en lo que es la parte médica. Es un punto de desarrollo actual en lo que es captar si la persona está teniendo un foco epiléptico, pero tiene sus particularidades. En el caso de la epilepsia, estas neurotecnologías portátiles no funcionan para todo tipo de epilepsia, sino que digamos, logra captar ciertos focos epilépticos, pero en algunos casos puntuales. Entonces, no es un mecanismo que sirva para todos los casos de epilepsia, y de todas formas requiere tener una interfaz que sea, digamos, utilizada justamente para ese objetivo. Que por el momento no estoy al tanto, no estamos al tanto de que haya alguna empresa que ofrezca, alguna iniciativa que ofrezca algún software para estos dispositivos, para ese caso puntual. Pero, digamos, sí es un área de desarrollo. E incluso una de las líneas en este sentido es para ser utilizado en lo que es el ámbito, digamos, de la clínica de urgencia, o sea, en el ámbito del CTI, donde a través de un dispositivo portátil de EEG se logra tener una medida rápida de si existe un evento neurológico importante inmediato de tipo epiléptico, pero como comento, si bien es un área en la cual tiene su aplicación estos dispositivos, no sirve para todo tipo de epilepsia, dado que solo logra captar algunos tipos de epilepsia. Vamos a ver algunas otras preguntas. Bueno, en caso de realidad virtual, lo que se está trabajando en realidad virtual, ahí surgió la pregunta de la relación con esta tecnología. La realidad virtual que se está, digamos, como tecnología, se está trabajando mucho en aplicación en el caso de fobias. El mecanismo, la idea con la que se trabaja es sumergir a la persona en el entorno fóbico, o sea, a través de diversos programas se generan escenarios que son especialmente personalizados para la fobia de la persona, tanto fobias específicas o casos como también pueden ser casos de agorafobia, donde sumergirse a la persona en un contexto en el que se encuentra en el espacio público, y lo que se hace es trabajar, digamos, las diversas técnicas que se aplican para ir trabajando con condicionamiento, obviamente, para ir desensibilizando a la persona de la respuesta ansiógena, o sea, ir bajando, digamos, el umbral, la curva de disparo de la ansiedad, más que
llevar a la persona presencialmente al entorno o bueno, tratando de hacer lo mismo con el objeto físico o aquello que la persona siente miedo, se hace a través de realidad virtual, que el impacto que tiene en el caso de sumergir a la persona en ciertos entornos, a diferencia de muchas cosas que se usan a veces, que es utilizar técnicas de imaginación, bueno, imaginar el estímulo fóbico, imaginar la situación fóbica, el contraste de sumergir a la persona directamente en el entorno fóbico a través de realidad virtual tiene un impacto en general en la respuesta ansiógena mucho más grande. Entonces, se constata que tiene como cierto grado de efectividad que es hasta a veces superior a utilizar otro tipo de técnicas como por ejemplo, lo que es la imaginación. Integrado a realidad virtual, hoy en día existe un emprendimiento que se llama Neurable, que lo que está haciendo es crear dispositivos de electroencefalografía portátiles, como los que mostramos acá en la presentación, integrados con un casco de realidad virtual. Entonces, la idea justamente es que la información EEG logre ser utilizada como input de información para trabajar con aplicaciones de realidad virtual. En el caso de la aplicación clínica en psicología, tiene su aplicación directa porque a través incluso del feedback neuronal se puede ajustar la experiencia que se le está mostrando a la persona, pero la puntualización que tiene esto es que en realidad es un desarrollo muy, muy, muy reciente, o sea, estamos hablando de año y medio, 2 años, y en realidad lo que la empresa está ofreciendo en este momento es el casco de realidad virtual integrado con el dispositivo EEG, pero lo que está ofreciendo por el momento es lo que se llama un SDK, que es para desarrollar aplicaciones, por lo cual todavía no existen agentes que hayan desarrollado las aplicaciones, o sea, las interfaces para justamente a través de la información que se capta y con el casco se pueda trabajar esto. Pero sí existe ya la tecnología armada con los mecanismos para programar y hacer el código que funcione con eso. Pero bueno, está a la espera de desarrolladores, que pueden ser, por ejemplo, nosotros que trabajamos en esa área, pero indudablemente deben existir alguna gente trabajando en eso porque es un campo muy, muy interesante y de hecho ya hay empresas que están desarrollando, digamos, la integración, el casco integrado de realidad virtual integrado con el EEG. Allí Federico está haciendo una puntualización sobre el tema de la epilepsia. En el caso de la psicoterapia, en el caso de la psicoterapia psicoanalítica, es otra pregunta que surge para integrarlo. Tiene sus particularidades. Nosotros, como les comentamos en la presentación, desde un abordaje, digamos, cognitivo-conductual, la puntualización de la aplicación de estas neurotecnologías está basada en, digamos, incursionar justamente y entrenar a la persona en este modo mental de experimentar todo el contexto sensorial para tener un input global, holístico y afinar el procesamiento emocional a través de el acceso a un modo implicacional de procesar la información. Entonces, en la medida que esto no se esté implementando correctamente, sea la corriente o el contexto terapéutico particular, ya sea psicoanálisis, ya sea terapia cognitivo-conductual, en la medida en que facilite, digamos, y que sea una instancia más interactiva, ¿sí? A través de una tecnología novedosa y que me genera un biofeedback en tiempo real de mis estados cognitivos y me permite hilar fino en esos momentos en los cuales
yo disperso mi atención hacia mis pensamientos, hacia otros, o me engancho en cierta rumiación o en ciertos, digamos, procesamientos conceptuales de las cosas que estoy experimentando. En medida que esta neurotecnología me permite hilar fino, es un poco independiente del contexto. De hecho, si bien no es mi foco de, digamos, de expertise, no soy experto en lo que es psicoterapia psicoanalítica, entiendo que obviamente tiene un alto grado de componente reflexivo conceptual, y la incursión de mindfulness en este contexto terapéutico es un modo de acompañar y extender el alcance en el cual, digamos, podemos generar cambios esquemáticos en nuestro sistema de creencias. Y esta neurotecnología lo que hace es hilar fino, tener digamos, un modo interactivo de trabajar la atención plena y de ser más finos en estas cuestiones a través del feedback que nos genera para lograr un entrenamiento más efectivo. Vamos a ver si surgen alguna otra pregunta. No sé, Federico, si lograste captar alguna otra pregunta. Cualquier pregunta que tengan en este momento, a través del chat que nos pueden hacer, alguna otra duda que les haya quedado. Si no, ya saben, nos pueden responder a través del mail donde les pasamos el link para generar alguna otra instancia de seguimiento y tracción con esto. Y bueno, desde ya estamos a las órdenes por cualquier consulta que tengan referida a estos temas, a cómo integrar esta nueva tecnología. Es un desarrollo que es bastante reciente, y en sí lo que son estas interfaces cerebro-computadora es el próximo boom, digamos, de estos próximos años, y van a hacer auge en múltiples aplicaciones. Así que bueno, se nos extendió un poquito más los tiempos del webinar. Les agradecemos a todos los que se conectaron y se mantuvieron allí durante la duración. Federico también iba a estar acá para contestar alguna de las preguntas, pero bueno, debido a los inconvenientes técnicos de estas nuevas tecnologías de transmisión y videollamadas y videoconferencia a distancia, que todavía no están aceitadas del todo, siempre surge algún problema. Estos CDG, hay pregunta de Luis Acevedo, preguntaba, estos CDG registran, digamos, bueno, ahí Federico le contestó un poco, que efectivamente registran las ondas cerebrales, y a partir de ellas es que se puede saber los estados mentales de la persona. Bueno, bien, si no surge ninguna otra consulta, vamos a dar por finalizada el webinar. Como les comentamos al principio, próximamente le vamos a estar enviando el enlace con la transmisión para que puedan verlo en más detalle luego. Y si surge alguna consulta, lo podemos seguir más a través de mail. A través de nuestro mail ahí, contact@naxonlabs.com. Y bueno, les agradecemos que hayan estado presentes para ver esta instancia de webinar. Y bueno, quedamos atentos para futuros intercambios, dudas que tengan, todo lo que les pueda surgir de esta presentación. Así que bueno, un saludo cordial a todos y estaremos en contacto.